La sesión que nos ocupa, como ustedes saben, tiene como título Desalineamiento político y partidos populistas en Europa. Vamos en primer lugar a escuchar una presentación del profesor Merkel, que tomará para que podamos al final tener algún tiempo de intercambio, aproximadamente unos 25 minutos, y posteriormente escucharemos los comentarios de Esther del Campo, de Olivier Daven, de Sciences Po y de Carmen González de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Real del Instituto El CAN. En el caso del profesor Wolfgang Merkel, pues yo quisiera destacar, como ustedes también lo tienen, que es un estudioso de la ciencia política, de la historia. En su hoja de vida dice que de los deportes, lo cual me parece muy bien, por aquello de que cuerpo sano en mente sana. Y él es el director del Departamento de Democracia, Estructura, Perfiles de Rendimiento de Desafíos en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín, y es catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín. De manera que estoy seguro que los comentarios y la presentación que hará el profesor Merkel será de un gran interés para todos nosotros. Entonces, profesor, tiene usted la palabra. Buenos días. Quiero disculparme que no hablo en castellano, porque mi castellano es simplemente no suficiente y no quiero torturarles con mi mal mezcla de italiano y castellano con un acento teutónico bastante pesado. Por eso presentaré mi análisis en inglés. Before I actually start, I would like to make a comment what I have heard, what we all heard 1 hour or half an hour ago. And there was one palabra, one word we could use. I'm very reluctant to use this term because we never have exactly defined what it means. And if you think about democracy, the term crisis was immediately connected to democracy from the ancient times. If you read Plato, if you read Aristotle and Polybius, and it goes with us all the time, and it reappeared very strongly in the early 1970s with writing of Jürgen Habermas, Klaus Offe, James O'Connor, and others. But where I have simply problem, if we always talk about a crisis of democracy all the time, then obviously it should be, or it can be, a state of normality. Meaning, we don't have any theory which tells us when a crisis begins and when the crisis ends. And we even do not have appropriate indicators. We cannot have appropriate indicators, we don't have a theory. Therefore, I'm rather reluctant. Second remark, and it depends very much against which you measure your analysis of democracy. Either you have a normative background, you just refer to a certain normative model of democracy. Then you have these promesas incumplidas about what Norberto Bobbio is talking. Or, what I think it's completely wrong, you talk about some better time of democracy. There was a golden age of democracy. Colin Crouch was very often talking about the 50s and 60s. I was thinking about the 60s, Peter, the beginning of the 60s. In 6 states of the United States of America, Afro-Americans were called mostly niggers and were not allowed to vote. Well, this
the golden age. If you look to Europe, Switzerland, 1970, 50% were not allowed to vote. It was a gender apartheid regime, golden time of democracy. And if we think about minorities, think about the role of women, the representation of women, the representation of ethno-cultural minorities, if we think about homosexual minorities, they would have dreamt in the 1960s and even the early 70s about this kind of representation and participation. Don't want to say everything is fine, as you can see immediately, but I'm reluctant to use a term we never defined really sufficiently. Very briefly, and I don't run through it, this is not a seminario, I don't run through it, but if we talk about democracy, we should make clear about what we really are talking about. There was a colleague of ours from the United States, and he counted 501 adjectives connected to democracy. So obviously, we have to define it more closely, and I have neither a minimalist nor a maximalist concept. And by the way, if you are a Schumpeterian, if you believe in the writing of Schumpeter, who thinks about democracy are elections. This is all. This is sufficient. And he's not talking about rule of law, for example. He's not talking about horizontal accountability, checks and balances, and so forth. But if you have a minimalist concept of democracy, it's very hard then to say there is a crisis of democracy. If you have a maximalist concept, you include aspects like social justice, social equality, then you immediately come up with a conclusion, we are in crisis. So it depends very much where you are starting from. And I'm starting from an analytical concept of democracy, arguing this is certainly the core of representative democracy. But in order to make democratic elections democratically meaningful, it has to be embedded in other partial regimes, how I call them. There must be a guarantee of political rights, a guarantee of civil rights, and certainly a control of power. And here, this is a very interesting term, not so often used, effective power to govern. Do governments really govern in times of the European integration, in times of deregulated markets, in times of globalization? And one could even argue the less they govern here, the less they really are able to influence the output and outcome of political decision, the more problems the political regime, the representative democracy will have here at the election and the actual use of political rights. So it's not that much the question whether these political rights are on paper, how are they used by the citizen? And here these are probably the most eminent challenges to democracy. This is a growing ethno-cultural heterogeneity. The class is back. I would immediately subscribe to this point. And here you have the supranational regimes with the European Union and other policy regime. And the question is how the democratic institutions, the democratic actors and organizations are dealing with these challenges. This decides to some extent how stable they are and how thick their or its legitimacy is. I ask myself, if we follow this track, crisis and disaffection, whom should we ask? Then I thought we should ask the people. What do the people think about their democracy, about the working of their democracy? And you see here Eurobarometer data starting from 73 here up to 2010. It did not change very much. I would have other
slides as well. And here you see the gray zone. These are citizens from all European member states. This is a representative sample. And as you can see, these are kind of trendless fluctuation. The people do not think today that democracy is working worse than they thought it in the early 70s. So at least if you have such a general question, are you very or fairly satisfied? The people say we are. Strange, you would say. But if you look, an interesting thing, this is Italy. This is clearly below the average. And after the beginning of the 1990s, the people thought the Italian democracy is working better and better. And we all know who appeared on the scene. This is our friend Silvio Berlusconi. So the people thought under Berlusconi the democracy is working better than in the past. At least something experts would not immediately follow. I show you this one. These are the experts. So certainly not enough to ask the people. If, as a German, immediately you have this strange habit to go back to the 1930s, to the catastrophe of the Nazi regime. And if you would have asked the people in 1936, how are you satisfied with your political regime? They would have said, very much. They do say it now in China, for example. So we have to be very careful with surveys as well. This is, again, it's a democracy barometer. My center and the University of Zurich have elaborated on, and we have 100 indicators measuring the quality of democracy, and you have here the green line. For the last 22 or 25 years. So these are also, as Pippa Norris would argue, trendless fluctuation. Even experts are not saying, if they are not theoreticians, but if they are empirical researchers, democracy as such is not in crisis. Very interesting. Here you see Italy. This is the experts judge the period under Berlusconi quite differently. There's a clear decline in the quality of democracy. So at the end, who decides? The demos? We? The experts? It's certainly an interesting question. However, one should not stop asking this question, how are you satisfied with democracy? Behind we can discover highly problematic developments. And here is one of them. If you ask the people, how do you trust political institution, you get the following paradoxical result. You have here the core institution of the representative system. Here you have political parties on an extreme low level. This is the level of trust we have in used car dealers. And then you have parliaments and governments. And you have we have during the last 20 years a robust and steady and continuous decline. This is something where we could argue there are problems of representative democracy, certainly. But if you ask the people, how do you trust military, police, and judiciary, you get much higher trust figures. And the paradox is that the citizens trust those institutions where they cannot vote for. And they mistrust those institutions where they vote for. This is something certainly problematic, what we see behind the service. Again, these are representative samples, always using all member states of the European Union. One point, because we are here in Spain, and the trust, these were aggregated figures. If we look to Southern Europe, from the onset of the financial crisis and the euro crisis,
Then you have in all 4 southern European countries, Spain, Greece, Italy, Portugal, a steep collapse of trust in institutions. This is something unique. But look to these strange people in the north, Germans. They trust more. They have more trust in democracy. Maybe this is one of the points why at this moment the German government do not understand what South European governments and citizens sometimes think. So you have different trends. Again, we have different trends, and therefore we should not talk about the democracy. Very often we should use a plural. Sweden and Denmark is not Italy, and it's not Greece. There are tremendous differences. And here I'm only talking about the OECD democracies. If we look to the level of voters, disaffection is the topic, then we see for Western Europe since the mid-1970s, I would call it a steady but moderate decline. It's about 9%. 9% decline of participation in election. It is steady, but it's not dramatic. We will hear from Peter something about US figures. US would be happy to have this kind, or maybe not happy, it depends on their point of view, about these figures. So there is something going on. There is an erosion, but still 77% of the people are going to election and voting for parties where they do not have trust in, as I have said before. This is also paradox. What is drastic, what is dramatic is certainly the decline of electoral participation in Eastern Europe. This is something where we should be concerned about. In 20 years, more than 20%. Here, I would argue, these democracies will be to some extent different from the Western democracy, especially if it comes to the role of political parties. Then I was looking at parties as such, and especially to the big parties, which characterized our political regimes and democracies in the post-war era. Whether you call them big parties or you call them catch-all parties, what you see here is a steady and fast decline of the electoral share of the big parties. Voters do not trust especially these big parties, so to say the Partito Popolare and PSOE on the one side, or CDU and SPD. There is something going on. There's one point where one could argue it's positive. Now we have more parties in the party system, more specialized niche parties, single-issue parties, and the voters can select much better, not only these diffuse catch-all parties. On the other hand, we know something that the lower classes, and the lower classes are the problem, not the middle classes. The lower classes are the problem of our democracy. The lower third of the citizens already left completely politics. They left it. The middle classes are overrepresented. I don't care about this. They are very much represented if they are young and well educated in NGOs or in Podemos or on the streets. And even now the seniors are going to the streets as well. They are populating political parties and parliaments and so on. But the lower class does not participate. And if you ask in Europe people from the lower classes, do you trust that it would make a difference if you participate in politics? 3/4 would say doesn't make any difference. If you ask the middle classes, 3/4 say it makes a difference. Here we are seeing something what I would like to call an oligarchization of political participation. So again, class is back in our democracy as a decisive issue. If we look, which is even more dramatic, if we look to the membership of political parties, and here I was looking only at big parties, it is dramatic. It's dramatic going down
to levels which they never have seen in the maybe only at the beginning of the 20th century. The problem here is political parties are normally still monopolizing all political parties. They are the gatekeepers for parliaments, but they're losing their roots in society. And the additional problem is we don't have functional equivalences for political parties which have the same thick legitimacy. And here I refer to being elected in free and general election. So even the nice NGOs we like so much, Amnesty, Human Rights Watch, Transparency, and even ATTAC, they may have normative, sympathetic references, however, they are not elected. Why should they then influence that much politics? This is a problem we will face certainly in the future. But if we look to a correlation about the quality of democracy, how we measure it, this is the vertical axis. So the best here you see Sweden and Denmark. And the satisfaction of democracy, we see a robust correlation, positive correlation. The better the quality of democracy, the more are the citizens satisfied. And there is a tremendous difference between Romania, Greece, Bulgaria, and here again, the upper right corner. This is something we should have in mind if we talk about, in general, about a crisis of democracy. Last point about what we are very much concerned of, not so much in Spain, but in Northern Europe and in Central Europe. This is the emergence of right-wing populist party. They are against migration, they are intolerant against the cultural differences and diversity, they are anti-European, and however, if you look at them on an aggregate level, this seems very steep, but at the end, 12%. 12% of the citizens in the European Union are voting for a right-wing populist party. This one could argue, and I would argue it's too much. However, it's not that alarming as we often discuss these normatively nasty parties. So I'm more relaxed, and certainly in Germany we have out of our history we have specific problems, but this is a reason why we don't have a strong right-wing populist party. We have the same average of xenophobic attitudes compared to the European citizen, but there is a taboo. And right-wing populist party are not accepted in any public discourse. However, this is something we have to look at it. However, it's not dramatic. And who votes for these right-wing populist party? Here you see the white column. These are those citizens only with a primary education. And you see they are overrepresented. And here you have post-secondary education, mostly university degrees. They are very much underrepresented in right-wing populist parties. The more informed people are, the less they vote for these parties. There is no, I don't go completely here into this slide. I just want to say there is no correlation whatsoever between the existence of strong right-wing populist party and the quality of democracy. By the way, the best democracies in Scandinavia all have strong right-wing populist parties. And even in Switzerland, the strongest party is the Swiss People's Party. 70% is one of the strongest parties. I come to the conclusion. If we ask the demos would answer, no, there is no crisis of democracy. We were talking about in the morning about the critical citizen. I don't buy this point of view from Pippa Norris anymore. I don't think citizens are getting more and better informed. We will have something from the United States.
an example in the afternoon, but here you see the people then would say democracy is working, and what we observed is people are more interested in the output of the political regime and much less on the input and the throughput, what comes into the system. How can we participate? This is no longer among many sections of the society so relevant. How decisions are made. Are the decisions clean? Are they efficient? Do they impact on their lives? I have shown you the results of the democracy barometer, at least on the aggregate level, and I think we selected quite significant 100 indicators. We cannot observe a decline in the quality of democracy. What we have, and now the more problematic aspects come, there is a slow decline of voter turnout and dramatic, as I have shown to you, in Eastern Europe. And what we see with each percentage of voters abstaining from elections, 0.8% are coming from the lower classes. So it is, above all, the lower classes are dropping out, and we are quite relaxed to some extent about this, and this is the scandal I see, especially in the development of democracy at these times. Big parties, as I have said, big parties were the political integration machines par excellence after World War II. They integrated people into the political system. The ecological party, right-wing populist party, left-wing populist party, or however you want to call, they do not have the same capacity to get people into the political regime. Therefore, I think the fragmentation of the political system will produce also a fragmentation of society, now strengthened by the fragmentation of the political actors in the system. One word to the right-wing populism. One could argue right-wing populist parties are, and I do argue, we have to criticize out of different positions, attitudes, and actions. However, if you think from a theoretical point, from the point of representative democracy, we would argue these 12% or even 15 or 20% in some countries have a right to be represented. This is democracy. They have a right to be represented, and there must be a pluralist competition with them. But obviously this is a sign that there is a section of society which is not very satisfied with part of the political regime and the political party. So this is a certainly ambiguous effect, but it shows somehow that democracy still is flexible to get new developments into their political institutions. What I have said with one slide, what I see, there is a shift of axis of legitimacy going from so-called majoritarian institutions, those we can vote for, where we can participate, to non-majoritarian institutions, police, bureaucracy, judiciary, to whom we have trust, but we cannot vote for. So if you ask me, and political scientists should not answer this question, but I do, if you ask me what the future of democracy is, I see a clear trend towards a more democracy based on decisions and not so much on participation, on input, and the demos will be probably, if we believe in Eurobarometer data, will be rather satisfied with it. This is the bad news. Thank you very much. Muchas gracias al profesor Merkel. Yo creo que ha sido una presentación que nos
nos permite reflexionar mucho y sobre todo que le da a nuestros comentaristas muchísimas posibilidades de abrir un debate muy interesante alrededor de estos temas. Yo solamente quisiera tal vez hacer un comentario muy puntual, y es que efectivamente si uno mira desde la óptica de América Latina, comparándolo con lo que el profesor ha indicado, es claro que hoy en día en América Latina la democracia no son simplemente elecciones. Elecciones son una parte de la democracia, pero eso que él anotaba en su gráfico es crucial. Democracia son derechos humanos, son garantías, democracia es igualdad, democracia es que la gente tenga la posibilidad de lograr resultados, como él también lo mostraba, la gente espera resultados, y creo que ese debate y ese contraste de debates es muy ilustrativo, de manera, profesor, que thank you very much for your presentation. I really believe it's an extraordinary presentation for this debate. Ahora vamos a escuchar por 10 minutos a Esther del Campo. Es difícil encontrar una persona que tenga la experiencia y que tenga el recorrido académico que Esther tiene, desde su doctorado en Ciencias Políticas y en Sociología de la Universidad Complutense. Ella ha hecho una maravillosa carrera en la Universidad Complutense, dirige además el doctorado en Gobierno y Administración Pública en la Fundación, en el Instituto Universitario de la Fundación Ortega y Gasset. La leemos permanentemente en sus escritos y en sus análisis, de manera que va a ser muy interesante que una persona que tiene una trayectoria tan significativa pueda comentar esta presentación del profesor Merkelster. Muchas gracias por la amable presentación. Quiero aprovechar para agradecer a la Fundación ICO por habernos acogido aquí al Instituto de Crédito Oficial, a la Universidad de Alcalá, al IELAT fundamentalmente, y por supuesto a los dos directores del proyecto por haberme permitido participar en él. Voy a intentar, Guillermo, circunscribirme a los 10 minutos. Lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Tengo un montón de notas, entonces yo le iba a decir a Guillermo que me diera un pellizco, aunque fuera virtual, pero tengo a Pedro enfrente que me va a lanzar algo cuando me pase de la hora, que seguro que esperaré ajustarme a la hora. El trabajo del profesor Merkel realmente es muy interesante, además de exhaustivo. Es decir, yo creo que él ha hecho un esfuerzo de síntesis muy importante para que ustedes pudieran comprender en los breves minutos que ha tenido un poco cuál es su planteamiento teórico, pero también un poco cuáles han sido sus resultados a nivel empírico y cómo de alguna manera esto le hace repensar esa gran pregunta que se formulaba el coloquio y que él se reformula un poco en su paper, y es si efectivamente nos encontramos ante un proceso más coyuntural de cambio de las democracias, sobre todo de las democracias occidentales, o por el contrario nos encontramos ante un momento más de ruptura, es decir, ante un proceso más estructural. Les hago un resumen porque no han tenido la oportunidad. En un primer momento, él además hace un recorrido por la crisis de gobernabilidad de los 70 para ir planteándose también hasta qué punto eso afecta o no a la crisis de las democracias. No le gusta utilizar la palabra crisis, es cierto, es decir, no usa el término fundamentalmente porque habla sobre todo de cambios, es decir, qué cambios se producen en ese contexto. El texto y sobre todo la perspectiva del coloquio a mí me permitía hacer una primera reflexión, y es hacia dónde vamos. El problema es, creo que tenemos que entender los cambios que se están produciendo, pero muchas veces los politólogos sobre todo tenemos la tentación de hacer prospectiva y de intentar de alguna manera pensar cuál va a ser las líneas de desarrollo en el que se van a desenvolver nuestras sociedades, o incluso a veces todavía vamos más allá y queremos predecir cuáles son los cambios más o menos plausibles. Realmente parece difícil, lo digo un poco por experiencia, es decir, en el sentido de que nosotros hemos ido analizando situaciones de cambios o de crisis, pero efectivamente los resultados y las consecuencias, o los resultados esperados que nosotros intuíamos, muchas veces superaron nuestras expectativas. Y un poco por ahí van a ir parte de mis comentarios. La segunda cuestión es que, como buen politólogo, efectivamente, él hace una teoría o pretende desarrollar una teoría de alcance mediano.
Es decir, una teoría que le permita extraer algunas generalizaciones, pero que de alguna forma también muchas veces uno pierde la visión de ciertos casos específicos. Por supuesto, su objetivo no es explicar qué se está produciendo en uno u otro país, pero desde nuestra visión del sur, sobre todo desde nuestra visión española, pues entonces yo quiero hacer algún comentario y también hacer un poco, a veces yo diría, estoy discutiendo parte de sus argumentos. Por ejemplo, luego voy a llegar al tema de los ciudadanos críticos, que creo que a nosotros sí se nos está produciendo un incremento de una ciudadanía crítica. Pero bueno, lo voy a dejar un poquito para más adelante. Como les decía, creo que la primera parte es muy interesante. Él parte de una teoría que se fundamenta, el corazón de esa teoría de la democracia enraizada es sobre todo la igualdad política, ¿no? El tema de la igualdad política de Dahl, pero efectivamente creo que él viene a reconocer que no es una cuestión meramente procedimental, sino que nosotros tenemos que dotar a esa igualdad política, es decir, a esa igualdad jurídico-política que tienen los ciudadanos de una igualdad de condiciones y de recursos, es decir, acceso a recursos para que los ciudadanos puedan desarrollar esa igualdad política. Cuando nos planteaba el profesor, diríamos, ese puzzle que él compone de la democracia enraizada, efectivamente él viene a destacar la importancia de tres elementos fundamentalmente: el régimen electoral, la participación política y la capacidad de la representación, o sea, de los representantes para gobernar. Es decir, que en última instancia sí, de alguna manera, los tres elementos centrales, que son los motores de todo ese proceso de mayor o menor participación, tienen que ver sobre todo con aquellos procedimientos de la democracia liberal. Quiero retomar este punto porque, si bien él lo podría desarrollar, porque ha hecho también en otros textos una tipología de las diferentes democracias, efectivamente creo que aquí la discusión es que si nosotros utilizáramos las diferentes tipologías, podríamos ver que los cambios que se están produciendo, diríamos, son distintos y que de alguna manera quizás pudiéramos, no sé si anticipar, pero sí explicar parte de estos cambios en las democracias occidentales. Como les decía, y ya ha sido señalado en este debate con anterioridad, la relación fundamental que nos encontramos en este momento en nuestras democracias es con la desigualdad. Desigualdad y democracia se convierten en los dos elementos de ese binomio. Por lo tanto, para que la democracia pueda funcionar, no solamente tenemos que garantizar que todos los ciudadanos o todos los actores interesados en participar estén en igualdad de condiciones para poder hacerlo, sino que efectivamente tenemos que garantizar que cuenten con los recursos suficientes, ¿no? Por lo tanto, la participación se vincula de alguna manera con la redistribución de los recursos y como una forma de garantizar una participación equitativa de todos. Es decir, fíjense que esto tiene que ver con algo que vamos a plantear después, que tiene el papel de los partidos. Es decir, de alguna forma, estos big parties, interesante el índice que construye para establecer cuáles son los partidos grandes, porque yo diría, bueno, se parece un poco al número efectivo de partidos, pero no es lo mismo. Es decir, partidos que de alguna manera han logrado consolidarse, que tienen una forma organizativa peculiar, que son catch-all parties, pero que en el fondo, ¿no?, son partidos que fueron capaces de dotar de recursos a amplias capas de la ciudadanía durante el siglo XX. Quizás está cambiando esa estructura social y, por lo tanto, y yo voy a utilizar un término muy latinoamericano, masas disponibles, ¿no?, para hablar un poco luego del populismo. Entonces, esa participación precisa, por lo tanto, de una redistribución de recursos para garantizar esa participación efectiva y, de alguna manera, lo que se trata de estudiar también es cómo se van produciendo esos procesos de exclusión que hacen que algunos sectores se hayan marginado de ese proceso de representación política, a través de los big parties o a través de otros partidos, diríamos, que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Yo diría que hay una cuestión de intencionalidad, es decir, habría que analizar hasta qué punto, efectivamente, por parte de esas democracias liberales existe una intencionalidad en desarrollar la representatividad hacia un lado y no hacia otro, y también qué actores han promovido efectivamente la inclusión o la exclusión de esos sectores que se han ido transformando a lo largo del siglo XX. Quería hacer también un breve comentario, porque en las tablas, sobre todo, cuando se toman los datos del Eurobarómetro, se trabaja sobre todo con satisfacción con la democracia. Y quería un poco explicar, porque en muchas ocasiones nosotros tendemos a confundir, ¿no?, la diferencia entre desafección o descontento, por ejemplo. Porque efectivamente el grado, diríamos, de involucramiento de los ciudadanos en uno y otro caso es bastante distinto, utilizando un poco el caso español. Es decir, nosotros aumenta la desafección con la democracia cuando aumentan las quejas hacia los políticos y hacia la política. Cuando de alguna manera tenemos mecanismos de participación pero no los utilizamos.
cuando se incrementa el desinterés por la política y la indiferencia por esta, o incluso cuando tenemos una información política bastante, diríamos, reducida. Por el contrario, el descontento es otra cosa. Nosotros podríamos identificarlo con el cabreo, ¿eh? Es decir, podríamos identificarlo con la insatisfacción que tenemos cuando los rendimientos de un determinado gobierno o de un determinado régimen, de alguna manera, no han sido los que esperábamos, promesas incumplidas. O, por ejemplo, cuando identificamos que los dirigentes han sido incapaces de dar cuenta, ¿no?, de esas promesas que hacían fundamentalmente los partidos. ¿Por qué planteo esto? Porque efectivamente, en algunos casos, la desafección política no ha sido una cuestión coyuntural, sino que algunos países como el nuestro hemos tenido un problema de desafección política, yo diría casi estructural. Y cuando nosotros vamos a los estudios clásicos para hacer un análisis de la cultura política, nos dicen que hay un gran desinterés, que manifestamos una actitud cínica hacia la política, que de alguna manera a veces esto se manifiesta en apatía, en otras ocasiones en impotencia, es decir, en falta de información. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con que realmente el problema de desafección política se ha podido convertir en algunos casos en un problema estructural y de alguna manera afectar al funcionamiento también estructural de las democracias y por supuesto a su rendimiento, sin ninguna duda. Hay un elemento de esta desafección política que a mí me gustaría resaltar, lo digo incluso como posible línea, ¿no?, de profundización en un futuro, y es el tema de que la desafección política está relacionada fundamentalmente con la socialización. ¿Qué quiero decir esto? Que si nosotros lo vinculamos simplemente con una cuestión coyuntural, que puede tener que ver, por ejemplo, con la crisis económica, y yo analizo la tabla cuando ustedes han visto el esfuerzo que ha hecho el profesor para ponernos los datos de los países del sur, de Europa, el declive tan importante que ha tenido el caso español, efectivamente estaría mostrando una respuesta, diríamos, coyuntural a un proceso de crisis económica. Pero, de hecho, si nosotros tomamos el mapa completo y hacemos un análisis más estructural y más procesual de todo el proceso, lo que estamos diciendo es que nos encontramos con una democracia con un fuerte déficit en ese terreno, en el terreno de la representación, y con una característica que es, diríamos, forma parte del funcionamiento de esa democracia, que es la desafección. Fíjense, si vamos a los estudios del Eurobarómetro, aproximadamente... Es decir, España ha sido siempre, en la encuesta social europea, España ha sido siempre el país con menor interés por la política de todos los europeos, incluido Europa del Este. ¿De acuerdo? Esto implica, en las encuestas, que al 80% de los españoles no le interesaba la política. Ese era uno de los planteamientos que se hacía. Bueno, en el fondo, y fíjense, y esto también es muy interesante, salvo la crisis del 2008, los datos históricos nos vienen a mostrar que esa desafección por la política se muestra prácticamente constante tanto en periodos de bonanza económica como en periodos de crisis económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que la crisis ha afectado, pero yo diría ha afectado más al rendimiento de la democracia que a la desafección política de los ciudadanos, porque el ciudadano se sentía muy desafecto con el funcionamiento del propio régimen político democrático. Voy acercándome al final. Por supuesto, en el fondo, quizás uno de los cambios que nosotros hemos advertido, y lo mencionaba el profesor Paramio y ahora el profesor Merkel señalaba, que quizás no hay un ciudadano crítico. Es decir, que quizás es difícil identificar el surgimiento de ciudadanos críticos. Bueno, yo sí resaltaría que en el caso español, pero vuelvo a decir que es el único caso que estoy tomando como referencia, nos encontramos con que se ha producido un incremento del interés por la política y que de alguna manera, si bien los ciudadanos se sienten profundamente insatisfechos con la democracia, ¿de acuerdo?, pero intervienen más activamente, lo cual no ha tenido un reflejo en la participación. Ojo, y ahí me lleva a otro elemento fundamental. Es cierto que los dos grandes pivotes de nuestro proyecto son las elecciones y los partidos. Y, lógicamente, la participación política convencional es un elemento explicativo muy importante. Pero lo que nosotros hemos advertido es que cada vez hay más formas de participación política no convencional y que, de alguna manera, esas formas de participación política no convencional nos están mostrando algo que no encaja muy bien en nuestras explicaciones, que tienen que ver, sobre todo, con la participación electoral o que tienen que ver también con el porcentaje de votos que van obteniendo los diferentes partidos históricamente. Por supuesto, creo que hay algunos elementos a tomar en consideración y quiero terminar
Es muy interesante la última parte, cuando habla el profesor del surgimiento de partidos populistas de extrema derecha o a la derecha. Creo, efectivamente, que él demuestra muy bien, y es cierto, ¿no?, que es diríamos, responde a estratos bajos. Y yo pensaba en América Latina, en el populismo. Por supuesto, es un populismo diferente, ¿de acuerdo? Es decir, es un populismo. Ayer discutía con un estudiante su proyecto de tesis y efectivamente no podemos equiparar el populismo de los años 40 o 50 con el surgimiento de neopopulismos en los años 90. Pero fíjense que hay un recurso sistemático y es la existencia de masas disponibles. Es decir, aquí la pregunta es hasta qué punto esos catch-all parties, ¿de acuerdo?, fueron capaces de movilizar o de seguir movilizando a sectores que de repente se han convertido en masas disponibles, porque se ha experimentado una transformación fundamental en el orden social. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir, y nosotros estamos trabajando el tema de clases medias, que efectivamente la crisis quizás ha afectado a la composición de buena parte de las clases medias europeas y que, por lo tanto, estas clases medias o bien han dejado de participar o bien han buscado nuevos canales para, es decir, clases medias empobrecidas, ojo, porque también habría una gran heterogeneidad entre las clases medias de los países del norte y las clases medias de los países del sur. Es decir, las clases medias de los países del sur, por mucho que se autoidentifiquen como clases medias, no tienen ni los recursos económicos, ni la capacidad de consumo, ¿de acuerdo?, ni los recursos cognitivos y simbólicos que han tenido estructuralmente las clases medias de las democracias más desarrolladas. Por lo tanto, de alguna manera, el planteamiento, incluso se lo planteaba Platner en un artículo que salió en un dossier de La Vanguardia, si recuerdan, sobre clases medias, y él decía, bueno, el problema a lo mejor no es la crisis de la democracia, el problema es cómo se van a transformar las democracias liberales, cuando resulta que se ha producido una reducción significativa de las clases medias, que además van a dejar de ser recompensadas por el mantenimiento de su moderación y de su trabajo, ¿no? Y esa sería un poco la preocupación que a nosotros en este momento nos ha centrado un poco nuestro trabajo. Y termino, y hay un tema bien interesante que también ha surgido en la exposición anterior, y es el tema del nuevo papel que tienen los medios de comunicación, las redes sociales, la nueva conectividad social, que creo que es muy relevante. Porque aquellos que están entrando en la política, es decir, que no participaban antes, no lo están haciendo a través de los mecanismos tradicionales, sino que lo están haciendo a través de nuevos instrumentos y nuevos mecanismos de conexión social. Entonces, ¿hasta qué punto el nuevo instrumento, ¿de acuerdo?, está modificando también las pautas de comportamiento de los grupos sociales o de esas masas disponibles? ¿De acuerdo? Este es un tema que es otro trabajo. Lógicamente, él no lo podía abordar en este texto, pero creo que sería muy importante también para identificar cuáles son, no solamente, diríamos, los objetivos que buscan esos nuevos sectores sociales, sino también las nuevas estrategias. Y termino con una consideración, de nuevo, con el tema del catch-all party. Yo miraba al profesor Paramio porque no lo tengo tan claro. Nosotros acabamos de tener unas elecciones y clarísimamente creo, siempre, cuando preguntamos a los electores o cuando nos preguntamos a nosotros mismos dónde ubicamos ideológicamente a los partidos, nosotros ubicamos ideológicamente a los partidos en una escala de izquierda a derecha. Pero claro, cuando nosotros, de alguna manera, vemos las estrategias que han desarrollado los partidos para captar el voto de ese elector mediano, ¿de acuerdo?, ese elector centrado, nos damos cuenta que también los nuevos partidos populistas, que no son esos big parties, han desarrollado estrategias de catch-all parties. Es decir, por eso digo, creo que sería interesante distinguir entre esa generación de partidos de masas que desarrollaron una estructura organizativa catch-all de lo que llamaríamos estrategias de marketing, de marketeo en América Latina, ¿no?, que en el que prácticamente todo el mundo apela al electorado más amplio posible porque es una manera de maximizar el rendimiento, ¿no?, de esa campaña electoral. Bueno, como pueden ver, el paper es sumamente interesante, abre un montón de problemas para discutir. Es muy largo, también hay que decirlo, con mucha abundancia de datos, es decir, encuentran también un trabajo empírico muy importante y creo que nos abre un horizonte, efectivamente, para también intentar diferenciar dentro de esos países, de esas democracias europeas, algunos tipos, de acuerdo, distintos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Efectivamente nos ha dejado más inquietudes. Estamos, si no,
sumando inquietudes a la presentación del profesor y a las reflexiones que ha hecho usted. De manera que mil gracias por la presentación. Intervendrá ahora el profesor Olivier. Él es profesor de Sciences Po del Instituto de Estudios Políticos, donde preside el Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Es investigador, catedrático de varias universidades, pero yo hoy quiero robármele un título, o imponerle un título. Y es que Olivier forma parte de la red académica que nuestra institución tiene, como mencionaba esta mañana nuestro presidente, con diversas universidades en Europa, incluida por supuesto la Universidad de Alcalá. Sciences Po forma parte de nuestra red académica, y yo quiero destacar el hecho de que dos de esos integrantes de la red, Pedro y Olivier, están hoy con nosotros para ilustrarnos. Y es un ejemplo de la colaboración y de la cooperación que queremos hacer en temas tan interesantes como este. De manera, Olivier, que bienvenido. Muchas gracias. Dados los límites de tiempo, no voy a agradecer a todos los organizadores, me sumo a lo que dijo Esther, para agradecer y felicitar a los organizadores, y también me sumo a los elogios del paper de Wolfgang, que es efectivamente un paper que daría para muchos comentarios. Es bastante difícil, yo creo que representa un aporte muy importante a nuestras reflexiones sobre Europa, la situación de la democracia en Europa, y más allá nuestras reflexiones más teóricas sobre cómo abordar esas temáticas. Y me interesa mucho esa idea de diferentes regímenes y cómo se embedded, que no sé cómo decirlo en español. Enraizan. Bueno, Enraizan. enraizan. Es una R difícil. Ok, en fin. También estoy de acuerdo con casi todo lo que dice el paper, lo que facilita mi comentario, por supuesto, porque es un paper contraintuitivo de alguna manera, o sea, va en contra de esa idea un poco común de la crisis de la democracia, para ir más en los detalles, y yo me voy a centrar en el segundo régimen, que es el de la participación, donde el paper demuestra muy bien que hay material empírico para demostrar que tenemos un rechazo del vínculo representativo, tenemos un problema con la política electoral, tenemos un problema con los grandes, los big partidos políticos, pero no necesariamente con la participación, no necesariamente con la política, pero sí con ese vínculo, ese lazo representativo, y eso en casi todos los países, y aún más en la parte oriental de Europa, que los datos son realmente impresionantes sobre la caída de la participación electoral. Pero creo que eso, y es un aporte del paper, realmente insistir que no necesariamente esto significa una crisis de democracia en sí, y que no disminuye la preocupación por la política en cuanto a preocupación por el bien común, en cuanto a en motivación, ganas de participar a instancias deliberativas, participativas, para solucionar problemas, para tratar de imaginar soluciones a problemas comunes, etc. Pero seguramente hay un cambio, ¿no? Lo que estamos presenciando es un cambio. Y estoy de acuerdo también con el comentario de Esther sobre lo que dijo al final, ¿no? Y también lo que dice el paper al final sobre esas nuevas estrategias. Y yo quiero ofrecer una reflexión muy breve, porque tenemos poco tiempo, sobre la importancia de tal vez enriquecer un poco ese marco analítico, tomando en cuenta más lo que voy a llamar las escalas de la democracia. Y quiero hacer un doble comentario. Uno sobre una escala local, muy local, y otro comentario sobre exactamente lo contrario, una escala global. O sea, yo creo que cada vez más no hay que limitar nuestra reflexión al marco del Estado-Nación para pensar la democracia, sino tomar en cuenta lo que estamos observando al nivel local y global. Porque
porque yo creo que si hablo un minuto, no lo hago mucho, pero si hablo un minuto de Francia, hay una serie de estudios empíricos que demuestran que nunca el país haya tenido tantas asociaciones, tantas formas así de organizaciones al nivel local, grassroots. La literatura habla cada vez más de grassroots democracy, la democracia al nivel realmente en los barrios, al nivel local, donde hay una vida asociativa, por ejemplo, y según muchos analistas, hay conforme está bajando la participación electoral, está subiendo la participación en formas asociativas, organizaciones sociales de barrio, etcétera. Claro que el vínculo, la relación de causa-efecto es objeto de muchos debates en Francia, pero no se puede negar el hecho de que tenemos a gente que realmente dedica una parte importante después de una larga jornada de trabajo a una asociación en un barrio para discutir cómo imaginar soluciones concretas a problemas colectivos, y de alguna manera eso yo creo que es bastante interesante. No estoy diciendo que hay una alternativa entre la parte político-electoral tradicional de la democracia representativa y formas más participativas, organizativas, asociativas al nivel local, pero definitivamente tenemos algo aquí importante y debemos tratar de pensarlo. De la misma manera que hemos visto en los últimos años España, siendo un ejemplo emblemático, nuevas formas de participación o de intentos de participación directa mediante movimientos sociales masivos rechazando a la política tradicional, a la política electoral. Claro que, bueno, aquí los españoles o los colegas pueden analizar eso, ¿no? Supongo que lo están haciendo, porque realmente la pregunta siempre es cuándo esas formas de movilización se convierten en algo electoral, o sea, si o no, o si no se convierten, si se diluye eso, o si se queda así, si toda esa juventud que ocupan las calles después no van a votar, o cómo van a votar, es siempre la pregunta. Pero yo creo que es interesante observar cómo digamos, la disminución de la participación electoral no significa una disminución de la politización. Hay ganas de meterse en la política, tal vez el colega chileno nos podrá hablar de eso también, ¿no? Porque los estudiantes en Chile o en otros países, Brasil, también tenemos muchos ejemplos de rechazo de la política partidaria electoral en América Latina, pero al mismo tiempo un alto grado de politización en cuanto a reivindicación. Bueno, también yo creo que es interesante observar que también en Francia hay muchos estudios sobre la manera en que la gente está rechazando la democracia porque simplemente tienen la impresión de que no hay representatividad, lo que dice muy bien el trabajo de Wolfgang, no se siente representado y piensan que es el gran capital. O sea, en el paper hay una referencia a las teorías de los años 70, sobre la manera en que el capitalismo afecta a la democracia. Yo creo que es aún más evidente hoy, donde la gente tiene esa impresión de que los que están mandando son los que tienen dinero, simplemente. Entonces hay muchos estudios micro en Francia que analizan el comportamiento de los consumidores o del ciudadano que quiere a la vez salir del capitalismo y de la democracia representativa, porque para ellos es la misma cosa. Entonces, nuevas formas de búsqueda de solución al nivel microlocal, saliendo del sistema capitalismo. Por ejemplo, la gente que únicamente quiere consumir productos locales o en un perímetro de 50 kilómetros, pensando de que hay que reactivar una forma de vida económica y política local, o sea, con asociaciones que van a deliberar, o sea, un modelo un poco autárquico, ¿no? Que es un poco raro, pero son nuevas formas. La ciudad francesa de Lyon, que no es una pequeña ciudad, debe ser la segunda o tercera del país, se está convirtiendo en la ciudad más anticapitalista de Europa. Hay muchos estudios también en Inglaterra. Yo creo que debemos prestar más atención a esos micro comportamientos de los ciudadanos en una escala microlocal. Claro que la dificultad que tenemos nosotros académicos es pues, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Cuando se suman estudios microlocales? Podemos o no generalizar para decir algo sobre el estado, la calidad de la democracia en una escala mayor, que es la escala de un país. Eso es una dificultad teórica bastante difícil de resolver.
por supuesto. Pero bueno, primer punto es esto. Segundo punto, a un nivel global, pues yo creo que también debemos prestar atención a una serie de evoluciones importantes, no solamente en Europa, donde discutimos muchos de esos temas por la Unión Europea, por la pérdida de soberanía de los países, que de alguna manera pues, disminuye las prerrogativas de los parlamentos nacionales y por ende de la vida política al nivel nacional, que ya no tiene muchas capacidades de resolver problemas porque todo se resuelve al nivel supranacional, al nivel europeo. Pero eso reflexión típica que tenemos en Europa. Pero fuera de Europa yo creo que también hay muchas cosas que debemos examinar. Por ejemplo, la manera en que existen cláusulas democráticas para defender la existencia y la calidad de la democracia en los países. Hoy en día tenemos muchos procesos de integración regional que se están convirtiendo en mecanismos de defensa de la democracia, más menos exitosos en América Latina, como por ejemplo Paraguay en el 2012, etcétera. Tenemos ejemplos de golpes de Estado, pero bueno, por lo menos tenemos intentos, ¿no?, de usar mecanismos del multilateralismo para defender la democracia. También tenemos ejemplos de participación de la sociedad civil a dispositivos de toma de decisión a un nivel internacional. Hoy en día no hay ninguna organización internacional que no tenga de alguna manera un foro o un mecanismo de participación de la sociedad civil con muchas reuniones. Por supuesto que hay muchos debates sobre para qué sirve todo eso, ¿no? Si es un mero instrumento de legitimación sin efecto en las decisiones que se toman, o si efectivamente algunas organizaciones de la sociedad civil, las más grandes, pueden tener alguna influencia que se va a poder observar, por ejemplo, en las declaraciones finales de las cumbres. Siempre hay un artículo que se debe a la intervención de una organización de la sociedad civil. En fin, son mecanismos que debemos también observar, o al nivel más global, cómo se puede ver esas formas deliberativas, esas redes de la sociedad civil, qué impacto tiene toda la reflexión en la ciencia política sobre cosmopolitan democracy, o sea, algo que está surgiendo. No existe un Estado al nivel global, entonces no puede haber los mismos mecanismos, pero sí hay cada vez más redes y debemos también examinar eso porque hay mucho entusiasmo. O sea, si no hay entusiasmo por las elecciones al nivel local o nacional, hay más entusiasmo en muchas redes. A veces las mismas asociaciones que actúan al nivel local pues forman parte de redes al nivel internacional y entonces ahí vemos cómo circulan ideas al nivel mundial, etcétera. Entonces yo creo que todo eso debemos estudiarlo. Lo que significa que yo creo que cada vez más lo que tenemos es una democracia multinivel, o sea, y entonces la dificultad es un poco como la problemática de embeddedness de Wolfram, es pues, estudiar la articulación entre los diferentes niveles. Yo creo que eso es lo más complicado y el efecto que puede tener. Y en todo eso, y voy a concluir, en todo eso quedamos con un problema, que es el mismo problema que analiza Wolfgang en el paper y que hemos discutido, que es el tema de quién participa al final, ¿no? Porque muchas veces cuando analizamos pues esa democracia al nivel local o microlocal de un lado y al nivel global, pues encontramos que tenemos los mismos mecanismos de exclusión. Y en eso el paper de Wolfgang no es un paper tan optimista porque se niega a hablar de crisis de democracia, pero sí habla de una democracia en crisis que ha perdido su capacidad de incorporar o de incluir a sectores sociales que son que se debe a la desigualdad social, pero entonces ha perdido esa capacidad de integración de los diversos sectores sociales que, por ejemplo, el trabajo de los grandes partidos políticos se destacaba en este sentido. Entonces, lo que encontramos es que tenemos una categoría que hoy en día sabe moverse a diferentes niveles, es una categoría muy politizada. Puede ser que sean
esa gente que votan, no rechazan el voto, pero lo que quiero decir es que esas nuevas formas de deliberación o de participación a diferentes niveles no elimina, no hace desaparecer esa problemática básica de la inclusión, y terminamos con una democracia multinivel y geometría variable, multiformas, etcétera, pero sin resolver ese problema de la exclusión, que se debe digamos, a mecanismos económicos fuertes, ¿no? de producción de desigualdad social. Y con eso concluyo. Gracias. Gracias al profesor Olivier por su presentación. Ya ven ustedes cómo se van completando una cantidad de variables. Si uno pudiera tratar de decir algo en este momento, que es complicado por la cantidad de variables que hay en esta ecuación, que no es tan sencilla de entender y menos de explicar, pues, pero uno sí podría indicar que hay como una especie de consenso, entre comillas, en el sentido de que la democracia hay que cuidarla, la democracia hay que alimentarla, hay que defenderla, porque finalmente es cierto que existen desafíos, problemas, pero que no hay uniformidad en lo que muy bien el profesor decía que no le gusta definir, y que hay muchas definiciones dentro de la problemática misma de la democracia, que no tiene la misma simetría. El caso de Europa Oriental es bastante paradójico, y precisamente por eso le doy tanta importancia a que ahora Carmen González Enríquez nos vaya a hacer su presentación. Ella, como ustedes saben, es catedrática de Ciencia Política en la UNED, es investigadora en el Instituto Elcano, con quien tenemos además una relación estupenda. Participamos en muchos foros conjuntamente, y ella pues ha tenido realmente una experiencia muy grande en los temas de Europa del Este, y además para interpretar las anotaciones que el profesor Merkel nos ha hecho en esas estupendas matrices, pues Carmen tiene la particularidad de que dirige los estudios de opinión pública del instituto, de manera que, Carmen, ilumínanos. Vale, muchísimas gracias. Primero quiero, por supuesto, dar las gracias a los organizadores por esta invitación, y especialmente a Ludolfo Paramio, viejo amigo. Una invitación que me da la oportunidad de poner aquí en voz alta, a la luz siguiendo el hilo del documento elaborado por Wolfgang y Marcus, decía traer aquí al debate cosas sobre las que había pensado en momentos, pero nunca había tenido la oportunidad de ponerlas juntas así en una ocasión como estas, siguiendo un documento que me parece magnífico, muy interesante, el que se nos ha presentado hoy aquí. Lo primero que quiero decir es que yo comparto básicamente el optimismo de ellos, es decir, creo que la democracia no está en crisis. Básicamente esta es intentar explicar por qué. Creo que soy incluso más optimista que ellos, aunque quizá en el fondo es más pesimista. Quiero decir, si se es más optimista o más pesimista depende de cuáles son las expectativas respecto a las cosas, ¿no? Puede que en el fondo yo sea más pesimista que él, en el sentido de que espero menos de la democracia de lo que espera él o la mayor parte probablemente de los que se dedican al análisis de estas cosas, no lo sé. A ver si consigo ordenar mis ideas, porque en parte lo que han dicho mis compañeros se solapa un poco con lo que voy a decir. Yo creo que el cambio social es tan gigantesco, el cambio social de nuestro modelo de que era esa democracia de los grandes partidos, que es esos años 50-70, ese cambio social, comparar esas sociedades con las nuestras nos lleva a realidades tan completamente distintas que sería rarísimo que el sistema de partidos siguiera funcionando. Eso sería absurdo, porque los sistemas de partidos proceden de las
de las sociedades no nos caen del cielo, como es natural, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que es mucho más igualitaria que la que existía entonces, con una enorme diferencia. Tenemos una sociedad en la que el conocimiento está mucho más distribuido. Los datos medios para la OECD hablan de un 10% de estudiantes, de licenciados universitarios en los años 70, ahora tenemos una media de más del 30%. Esto produce el acceso ilimitado al conocimiento en la actualidad a través de Internet, produce un igualitarismo enorme en el acceso al conocimiento, el fin del prestigio de los intelectuales, el fin del prestigio de los partidos políticos y de las instituciones ideológicas en general, como creadoras de socialización política, que por otra parte, eso veremos luego, ya no es necesaria, es decir, ya no es necesaria esa labor de socialización política que ejercían los partidos cuando la democracia era algo nuevo, algo que tenía que consolidarse y algo que estaba en riesgo. Estoy hablando del periodo previo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, eso ya ha desaparecido. Estamos en una sociedad en la que hay una fuerte, como dice el eufemismo nuevo, este empoderamiento, es decir, hay un aumento enorme de la capacidad de influencia que tienen los individuos, incluso los individuos per se, ni siquiera agrupados. Pensemos en plataformas, no sé, como Change.org. Change.org, seguro que todos ustedes la conocen, tiene una eficacia enorme, pero no solo a nivel local, la tiene a nivel internacional. Es que ahora alguien inicia una recogida de firmas de este tipo a través de Change.org y consigue que una mujer que iba a ser lapidada en Nigeria no lo sea, pero también consigue que en España la Seguridad Social había denegado un tratamiento especial a un niño en circunstancias especiales de no sé qué, y lo consiguen las firmas, o consigue que un juez reconsidere su situación respecto a una mujer que ha sido divorciada pero que tiene un problema, etcétera. Es decir, ahora los canales de influencia de los individuos son infinitamente superiores a los que había antes y muy eficaces. Los individuos electos son mucho más débiles que antes ante pequeños movimientos bien organizados y que sepan utilizar los medios de comunicación, y son capaces de paralizar un montón de iniciativas en todos los terrenos, por ejemplo, en el urbanismo, que se ha mencionado antes, pero en muchos otros. Digamos que los electos, los miembros de la clase política representativa son mucho más débiles que antes ante la influencia de pequeños movimientos, ¿no? Y en este terreno yo creo que no se puede hablar de ninguna forma de una pérdida de legitimidad de la democracia. La legitimidad de la democracia tiene dos grandes vertientes, digamos, una instrumental, es decir, es legítima porque produce resultados, y esta es la más importante. La democracia se acepta porque sus resultados, en términos de calidad de vida, de distribución económica, etcétera, son aceptables. Y hay otra parte de la legitimidad que tiene que ver con los principios, con la moral, la ética, ¿no? Tiene que ver con la libertad, la igualdad, la justicia, etcétera. Yo creo que ninguno de estos dos aspectos de la democracia están en crisis. Nadie en Europa se plantea la alternativa de dejar la democracia para pasar a un sistema autoritario tipo el que queramos, cualquiera de ellos en los que podamos pensar, una dictadura militar, una dictadura civil. Esto nadie se lo plantea. Lo que sí existe es un aumento continuado de la presión sobre los resultados. Es decir, en términos de calidad de vida, un aumento que se ha producido desde la etapa de gran crecimiento económico en los años 60 en Europa y que sigue. Es decir, el nivel de consumo de la sociedad actual, consumo no solo material, sino consumo de bienes, de servicios de todo tipo, de educación, de sanidad, de información, de todo lo que podamos pensar, el nivel de consumo de nuestra sociedad es tan alto en comparación con el que teníamos en la época de los grandes partidos, y el coste de la provisión de los servicios, no hablo de los bienes físicos ahora, sino de la provisión de los servicios, es tan alto también y tan creciente, aunque durante la crisis haya disminuido ligeramente, que supone una presión gigantesca sobre los sistemas políticos. Decía antes, mencionaba Wolfgang y Marcus, mencionan cómo, y nos han mostrado cómo hay una caída de la disminución de la participación electoral, y interpretan esto como un signo de desafección hacia la democracia o crisis democrática y tal.
Yo creo que esto puede interpretarse en el sentido contrario, es decir, puede decirse también, la gente no va a votar precisamente porque está satisfecha. ¿Por qué tiene que ir a votar? De hecho, vemos que cuando lo que se juega es algo muy importante, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales en Cataluña, ahí donde se planteaba claramente la opción de una separación, el porcentaje de los que acudieron a votar aumentó en 13 puntos, pasó del 53% de las elecciones anteriores al 63%, es una diferencia muy importante. Es decir, la gente reacciona y va a votar cuando nota que hay cosas importantes en juego. El gran problema es que cada vez hay menos cosas importantes en juego. Es decir, todos sabemos que los programas de los partidos políticos se parecen cada vez más entre sí. ¿Es esto bueno o malo? Yo creo que significa una cosa, que ya hemos ido haciendo muchas elecciones anteriores, hemos ido consolidando un sistema en el cual está bastante claro qué es lo que la mayor parte de la sociedad quiere y por eso cada vez hay menos opciones. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha dicho Olivier sobre el rechazo al capitalismo, aunque no lo ha expresado de esta forma. Yo creo que básicamente estamos en un sistema de economía de mercado o capitalismo, si queremos llamarlo así, porque queremos, es decir, tendríamos la opción de no estar en ello. Pero la inmensa mayoría de las personas quieren estar en un sistema de economía de mercado y con una democracia liberal como la que tenemos. Es verdad que dentro de la globalización esto significa que las opciones se toman cada vez más fuera y menos dentro, pero esto tampoco es algo obligatorio. ¿Podríamos marcharnos de esto? ¿Podríamos salir de la globalización? Claro que podríamos. Podríamos abandonar la Unión Europea, podríamos abandonar el euro, podríamos cerrar a cal y canto nuestras fronteras, permitir solo vuelos nacionales, expulsar a todos los extranjeros, podríamos volver a la autarquía. Perfectamente, pero nadie quiere eso. El asunto es que nadie quiere eso. Queremos vivir en la globalización y tenemos que asumir sus consecuencias. Una de ellas es que la globalización se gobierna todavía mal. No existe la democracia global que permitiese gestionar eso. Y es muy difícil, porque si es muy difícil la democracia a nivel local, mucho más difícil es una democracia a nivel internacional. Decía que el papel socializador de los partidos políticos, que es una de las quejas del documento, ellos dicen que ese papel se está perdiendo. Yo creo que, como decía antes, ese papel era muy importante para educar a las masas en el aprendizaje de las reglas democráticas. Y eso era muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya no es importante, porque eso ahora ya lo estudian en el colegio. Ahora ya todos son conscientes de que esas son las reglas y que deben mantenerse. Y además es que no hay ninguna duda de la adhesión a esas reglas. Entonces, ¿qué papel socializador les queda a los partidos políticos? Yo creo que muy poco. Por otra parte, vivimos en una sociedad, los partidos políticos, hay que recordarlo, forman parte de una jerarquía porque el Estado está en la parte alta de la jerarquía. Y obviamente los partidos políticos son partes de ese Estado, ¿no? Vivimos en una sociedad que es mucho menos jerárquica de la que existía en la época de los grandes partidos. No solo en el nivel micro, las familias obviamente son mucho más democráticas de lo que era antes, sino también en el nivel del conocimiento, ya lo he dicho antes, el acceso igualitario al conocimiento. En el nivel económico, no podemos comparar cómo era la distribución de la renta en el año 50 y cómo es ahora. Es verdad que ha caído y estamos en una situación más desigual de la que teníamos antes de comenzar la crisis, pero comparémosla, o sea, tengamos un poco de perspectiva histórica y comparémosla con la que era en los años 50. En movilidad social y movilidad geográfica. Ahora los individuos no solo cambian a lo largo de su vida de profesión, es lo que les va a pasar a muchos de los jóvenes, cambian de ciudad, cambian de perspectiva, cambian de país, es decir, tenemos una sociedad con identidades, a mí no me gusta la expresión, pero no se me ocurre otra, identidades mucho más líquidas, ¿no? Y es, por tanto, mucho más difícil de gobernar también. A ver, me dejo algo. Sí, la última, tampoco estoy de acuerdo con la última conclusión, que me parece que es como un toque de pesimismo que Wolfgang y Marcus han puesto en el documento y que yo creo que no está muy justificada. A ver, a ellos les preocupa que tengan más legitimidad las instituciones no electas.
el ejército, la policía, el sistema judicial, o podría haber añadido los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que los elegidos, el Parlamento, el Gobierno. Pero yo creo que esa legitimidad proviene del hecho de que en el marco político en el que están, es decir, recibiendo las órdenes que reciben los que forman parte del Estado, claro, no me refiero a los medios de comunicación, funcionan bien. Es decir, todas las encuestas en España muestran, por ejemplo, que la institución más valorada es el Ejército. Cuando se les pregunta que a qué quieren dedicar el dinero en tiempos de crisis, ¿a dónde le gustaría a usted que se dedicara más el dinero? Todos dicen, no, al Ejército ni un euro más. ¿Por qué? El Ejército es valorado siempre y cuando no haga nada. ¿Vale? Está muy bien que exista, pero lo que nadie querría es que el Ejército gobernase. Es decir, ese prestigio de las instituciones no electas, yo creo que no puede compararse, aunque es verdad que los que hacemos opinión pública lo hacemos continuamente, comparar el prestigio de esas instituciones no electas que se limitan a ejecutar un papel que está muy bien definido, pero que no han definido ellos, con el prestigio de las instituciones electas, que son las que tienen que definir el papel de los otros. Entonces, el prestigio de las Fuerzas Armadas y de la Policía no indica de ninguna forma que a la gente le gustaría ser gobernada por el Ejército o la Policía, ¿no? Solo indica que creen que están haciendo bien su trabajo. Pero lo mismo si les preguntamos respecto a los profesores universitarios y tampoco querrían que gobernásemos, eso está bien claro, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Carmen, por los comentarios tan precisos. Tenemos poco tiempo, pero vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan preguntar de manera muy puntual y muy precisa a nuestros panelistas, de manera que ofrezco la palabra. Les agradecería así la brevedad y que, si lo tienen a bien, pues señalen a quién desean hacerle la pregunta. Sí. Sí, pues te van a dar un micrófono. Ahí va, que corte. A ver, mi pregunta va para el señor Merkel. Has comentado que alrededor de un 12% de la población está votando a partidos populistas de extrema derecha, y mi pregunta, y has comentado que eso en sí no es un problema, pues siguen siendo minoritarios. La pregunta que te quería hacer, ¿y no crees que en cierta manera están sabiendo introducir ciertos temas en el debate público que está haciendo que no crezcan, precisamente porque hay un desplazamiento de los partidos de centro-derecha hacia esas posiciones? Por ejemplo, el caso francés yo creo que es paradigmático, donde hemos tenido ya no un gobierno de centro-derecha, sino un gobierno de centro-izquierda aplicando ciertas políticas hacia los rumanos de claro tinte xenófobo, y yo creo que precisamente es por la emergencia de un partido populista de extrema derecha como es el Frente Nacional francés, que ha cogido y ha radicalizado el discurso central, el discurso francés, lo ha desplazado hacia ese tipo de posiciones. No sé qué opinas. I would say there are different effects right-wing populist parties can have on democracy. And here I would be more optimistic. We see in those countries where right-wing populist parties succeeded to get into government, they cannot get through their policies. Austria is a case where for 8 years the Austrian Free Democrats, which is a right-wing populist party, came into government. And if you look to the sensible policies like immigration, European integration, and minority question, you cannot see a real shift in policies. So the institutions of, obviously, democratic institutions are strong enough, plus public discourse,
to avoid in good functioning democracies that they drift too much to the right. There's a difference between well-established democracies and not so consolidated democracies as Hungary. If you get a right-wing populist party, not as a minoritarian partner in government, but as a dominant partner in government, what we have seen in Hungary, they can do harm to the constitution. They changed even some parts of the constitution. So we have to look at it. But as a minoritarian partner, our experiences show that they don't have such a big effect. What they can do, and this is more a subtle effect, is that they push mainstream party of the center-right or the center-left more to restrictive policies in these areas of immigration, minority question, and so forth. However, I don't see this in Europe, in relevant countries, maybe some effect in Switzerland, but here you have a very interesting one. They are therefore, the Swiss People's Party is therefore so became relevant because they used one instrument, referenda. They pushed forward populist issues like against Muslims, about the building of more mosques and pushing out parts of foreigners out from their country. You could see that they used this direct democratic instrument against more tolerance. Therefore, I'm extremely skeptical, and there was something that there are different forms of representative democracy. I'm extremely skeptical against these forms, and I consider myself as being somehow left of the center. However, what we see there is many intolerant decisions, always expenditure down, always welfare spending down, always decreasing the tax ratio. So here I'm skeptical, and to Olivier and to Carmen as well, I'm very much skeptical about these alternative forms, these nice forms of democracy, starting with referenda, going to deliberative politics, to mini-publics, to citizen juries, and so forth, and even digital democracy. What we know so far is they are much more exclusionary in social terms. So we like Habermas and we like deliberative democracy, but this is something for well-informed, higher middle-class people able to argue. So this is something where I'm a bit skeptical. If I can make one remark, which came up here from these very good commentarios. Capitalism and democracy. In Germany, by the way, you don't say capitalism, you always say market economy. So I like somehow more the honest language, the Anglo-Saxon language here. What I think we have to rethink compared to the 1970s, it is not so much the crisis of capitalism which triggers a crisis of democracy. Looking 30 years back or 3 decades back, what we see, what is dangerous and what is a threat is the triumph of capitalism. We have seen through the last 3 decades deregulation of market, privatization. And what happened is that democracy disempowered itself. It cannot really intervene more into financial markets. It cannot really force Google and others to pay taxes in Europe. So they disempowered themselves, and this means at the end, democratic elected governments cannot decide that much anymore because it's pre-decided by deregulated markets. So therefore you have to
Olivier, you have to re-embed not only democracy, you have to re-embed capitalism into certain social and political obligation. But with the Washington Consensus and so forth, they got rid of them. So by democratic means. This was not something, globalization are political decisions by democratic governments. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta más, porque se nos agotó. Claro, claro. No, ya que la pregunta era sobre Francia. No, un minuto para decir que estoy totalmente de acuerdo, así que realmente muy breve. Sí, yo creo que la extrema derecha ha tenido un impacto en la agenda, o sea, imponiendo ciertos temas como temas prioritarios en la discusión pública, y ha tenido un efecto de mover todo el espectro político hacia la derecha, porque es cierto que 12% es poco, pero es suficiente para ganar una elección, y entonces una segunda vuelta en Francia donde no va a participar la extrema derecha, hay que competir para el voto, para atraer el voto de esta gente. Y la derecha clásica en Francia hoy en día tiene un discurso que es realmente semejante a la extrema derecha, es llamativo, ¿no? O sea, realmente ha habido un cambio importante. Entonces, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, no es una amenaza. Además, en términos de democracia, el Frente Nacional hoy en día en Francia tiene el mismo papel que tenía el Partido Comunista en los años 50, de incorporar. Hoy el primer partido político para la clase obrera francesa es la extrema derecha, era el Partido Comunista. Es curioso, pero es así. Entonces, en términos de inclusión del electorado y de los sectores populares pobres, el Frente Nacional juega un papel funcional. Pero en términos de agenda, de las policies, yo creo que ha tenido un impacto y se siente hasta en un gobierno del Partido Socialista que tiene políticas así un poco fuertes en el tema de la migración. Y última cosa, yo creo que también al nivel más europeo, ese porcentaje que es modesto, ha tenido un impacto, porque tradicionalmente en Europa se dice que una crisis en Europa se resuelve con más Europa. ¿Sí? Con eso significa profundizando la integración regional, se resuelven los problemas. Eso es históricamente lo que hemos hecho y lo que ya no estamos haciendo por temor a esas fuerzas anti-europeas y que defienden la soberanía, etc. Entonces hay una parálisis también al nivel europeo por temor a dar más votos a los partidos extremos. Yo lo veo muy bien. El tema del federalismo, por ejemplo, que era un tema muy popular en las discusiones europeas, desapareció totalmente y no hay más hoy en día así como ideas nuevas, porque yo creo que hay todos los sectores políticos paralizados por temor a dar más votos a los partidos anti-europeos. Entonces yo creo que es cierto, si limitamos la reflexión al impacto en la democracia, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que es funcional, pero el efecto político ha sido bastante impactante, ¿no? En fin. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar las preguntas por la hora, pero esta tarde van a tener oportunidad de seguir preguntando, no hay duda. Esta tarde vamos a tener también dos sesiones pues muy importantes sobre los temas de desafección y polarización en Estados Unidos y, por supuesto, la polarización y las crisis en América Latina, lo cual va a terminar, y por eso yo no puedo sino cerrar la sesión con un debate general que va a moderar nuestro querido amigo Ludolfo, en donde estoy seguro él, como director del proyecto, con Pedro, podrán hacer las reflexiones de esta apasionante investigación de la que nos sentimos muy orgullosos y sabemos que va a ser un aporte fundamental. De manera que felicitaciones por el trabajo, felicitaciones a quienes nos han acompañado en esta mesa, y pues los invito a que en la tarde vuelvan a estar con nosotros. Gracias.